Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo a esta nueva presentación de Calci, que en este caso es la conferencia número 26 sobre el tema agente extintor K a cargo del ingeniero Néstor Bota. Antes de que nada, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es nuestro ciclo de conferencias y para quien no nos conoce, contarles un poco qué es Calci. Mi nombre es Cristian Torro, voy a ser el moderador de la presentación y soy el gerente de operaciones y jefe de instructores del campo de entrenamiento. Calcic es un centro de entrenamiento que está radicado en San Antonio de Areco, que es una ciudad a 112 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Tiene un predio, un centro de entrenamiento de 30 hectáreas, donde hay diferentes simuladores para el entrenamiento en cualquier tipo de respuesta a emergencia. Y Calcic inicia sus operaciones en el año 2000 con el know-how del Fire Service College. Esto quiere decir que en aquella época, en el año 2000, la Escuela de Bomberos inglesa, nos da todo lo que es el know-how y la forma de configurar el centro de entrenamiento, y a partir de ahí Calcic inicia todo un camino en estos últimos 20 años de los cuales estamos muy orgullosos de todo lo que hemos podido lograr. Básicamente, un par de temas que nos generan mucho orgullo y satisfacción es contarles las certificaciones que hemos logrado, y en principio la principal de ellas es la certificación de las normas ISO. Esto es 9001 de gestión de calidad, 14001 de gestión ambiental y la OSHA 18001 de gestión en salud y seguridad ocupacional. Eso implica que todos los procesos de Calcic están atravesados por estas normas, garantizando una calidad de servicio y mejora continua. Por otro lado, en lo que es referido a la respuesta de emergencia y el entrenamiento para lo que son cuerpos de bomberos o brigadas, tenemos la certificación y la representación exclusiva en Argentina de TICS. TICS es un centro de entrenamiento que está en Texas, en la ciudad de College Station, en Estados Unidos. Es el centro de entrenamiento más grande del mundo y que es pionero y marca los lineamientos generales en cuanto a la capacitación, principalmente en toda Latinoamérica y por supuesto América del Norte y América Central. Esto implica que todos nuestros, o algunos de nuestros cursos tienen certificación TICS. Esto quiere decir que nosotros desarrollamos un curso, lo enviamos a TICS, TICS lo evalúa, hace las observaciones del caso y luego nosotros lo podemos implementar. Esto implica que nuestros cursos pueden tener un certificado propio de Calcic y también un certificado de TICS, un certificado internacional. Además, hay un proceso de inspección anual donde evalúan en gran parte la seguridad de nuestro centro de entrenamiento y eso nos obliga a mantener altos estándares de calidad y de seguridad. Y por otro lado, en febrero de este año hemos podido hacer un acuerdo con Williams. También, para quien no conoce, Williams es la empresa pionera a nivel mundial en la extinción de incendios industriales, principalmente de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables, de derivados del petróleo. Williams no solamente se encarga de los servicios de extinción de tanques, sino también al desarrollo y comercialización de equipos de alto caudal, monitores portátiles, monitores que van montados en trailers y bombas que pueden arrojar grandes caudales de agua y de espuma para poder controlar lo que son los incendios de tanques de almacenamiento en refinerías o distintas instalaciones. Con Williams nosotros tenemos un convenio de capacitación y de primera atención en la respuesta a la emergencia para la Argentina. Estas son las certificaciones que nos hacen sentir orgullosos de todo lo que hemos logrado en estos últimos 20 años. Por otro lado, les quiero hacer un comentario rápido acerca de los cursos que tenemos disponibles en nuestro campus virtual. Como ustedes bien saben, la pandemia nos ha obligado a todos a readaptarnos al formato virtual y esto nos permite tener un campus que está activo, en el cual hay muchas personas y participantes que están haciendo diferentes cursos. Algunos de ellos son un curso de equipo de respiración autónoma destinado exclusivamente al usuario, al operario, que trabaja con un equipo de respiración para que conozca todas las variables que incluyen su uso seguro y efectivo. También tenemos un curso de operación avanzada de extintores portátiles, que un poco va a estar relacionado con lo que va a contar Néstor ahora, pero nosotros nos enfocamos en este curso a la operación, a extinguir el fuego, a cuáles son las técnicas precisas de aplicación de un extintor y llevar el concepto de hacer un barrido al fuego un poco más allá y ver los distintos escenarios de fuego y sus técnicas de aplicación. También tenemos curso de rescate y extinción de incendios estructurales, que esto implica tanto para bomberos como para brigadistas de incendios interiores, con todo lo que uno tiene que saber de forma conceptual y táctica a la hora de enfrentar un escenario de estas características. Perdón, que se fue para atrás.
Tenemos también un curso de introducción al rescate con cuerdas, con todos los elementos teóricos necesarios para iniciarse en el mundo del rescate con cuerdas. También tenemos un convenio con la Fundación Emergencias, que es parte de la empresa Emergencias que se dedica a los servicios de emergencias médicos en todo el país. Tenemos 2 cursos bien diferenciados. El primero es el curso avanzado de primeros auxilios, destinado a cualquier persona que quiera aumentar sus conocimientos acerca de las respuestas a emergencias tradicionales relacionadas con primeros auxilios. Y tenemos un curso de trauma prehospitalario que está orientado a la parte de los respondedores, bomberos, enfermeros, policías, cuerpos de servicios de emergencias médicos que responden a emergencias en la vía pública en el ámbito prehospitalario. Ambos cursos tienen certificación CALCIC y certificación de la Fundación Emergencias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la conferencia. Ya todos lo han hecho muy bien, que la idea es mantener las cámaras apagadas y el sonido silenciado, así sale una conferencia limpia y se escucha claramente lo que Néstor nos va a comentar. Las preguntas en esta conferencia en particular van a hacerlas también a través del chat, o sea que ustedes van a escribir sus preguntas en el chat, y en ese momento, cuando Néstor haga una pausa, yo lo voy a interrumpir y él va a responder la pregunta en el mismo contexto donde se genera la duda. Así que, insisto, no tienen una duda, la escriben y yo se la transmito en el momento a Néstor, así no perdemos ninguna duda que tengan sobre el tema. Bien, vamos a iniciar la conferencia. Como ya les dije, es la segunda parte de la conferencia que está dando Néstor Bota. En la primera parte dio lo que son agentes limpios. Ahora vamos a hablar lo que es el agente extintor K. Y por las dudas, para quien no conoce a Néstor, yo voy a hacer una presentación mínima, pero después podemos preguntarle a él y que amplíe su presentación. Néstor es ingeniero mecánico, es graduado en ergonomía e ingeniería laboral, tiene una amplia experiencia como responsable de higiene y seguridad y se destaca en la red Proteger y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Además es docente universitario en destacadas instituciones formativas en la zona. Así que no vamos, o por lo mejor dicho, yo no voy a perder más tiempo, vamos a hacer el traspaso de la presentación. Por favor, vayan presentándose en el chat diciéndonos quiénes son y de dónde nos escriben, así nos queda grabado. Y yo ya le voy a dar paso, dame un segundo, Néstor, que ya te habilito el micrófono. Dame un segundo, ¿dónde estás, Néstor? Acá. Muy bien. Ahí te solicité, ahí está. Néstor, ¿me escuchás? Perfecto. Sí, te escucho. Bueno, Néstor, muy bien. Muchas Buenas gracias. Tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, te decía nuevamente por esta segunda conferencia. Encontrarnos hace 15 días fue la primera y fue muy buena, tuvo muy buenas repercusiones, así que esta no tengo dudas que va a ser igual. Esperemos que salga todo bien. Vamos a compartir. ¿Se está viendo bien? Sí, ya vemos la presentación y también hiciste lo de las anotaciones. Bueno, Néstor, el timón está en tus manos. Bueno, para los que son de Argentina, esta charla no tiene que ver con ningún tipo de cuestión política. Digo, no por el tema de la cabio, que estamos muy sensibles últimamente en la Argentina con la política, así que no tiene ningún viso de política. A ver si esto va pasando. Ahí está. La agenda. Vamos a ver qué es el combustible o fuego K. A mí me gusta llamarlo combustible porque no son tipos de fuego, sino son tipos o clases de combustible. Pero bueno, un detalle nada más. Vamos a ver qué es el agente K, qué es el potencial de extintor K, para tener una idea, porque vamos en esta charla, a diferencia de la que di hace 2 semanas, voy a hablar un poco de extintores portátiles, porque es el más usado como medio de extinción para este agente extintor. Vamos a ver un poco las características del agente K, sus mecanismos de extinción, ventajas, limitaciones, algunas condiciones de los extintores portátiles, distribución y usos. Esto es un poco el recorrido que vamos haciendo durante, creo que menos de 1 hora que va a durar la charla. Bien, me pueden encontrar en todos estos lugares. Mientras ustedes leen, yo me tomo el último mate, así preparo. Material de lectura. Está disponible para que lo puedan bajar y usar. Es una primera aproximación. Ahora, cuando termine las mesas de finales,
que tengo durante hasta casi fines de diciembre finales. Me voy a poner un poco a actualizar esto que fue en su momento producto de la pandemia. Estaba encerrado sin muchas cosas para hacer, así que lo mejor que pude haber hecho es escribir un poco. Así que van a encontrar muchos errores en este material, pero bueno, sepan entenderlo, fue una primera aproximación que intenté hacer sobre el tema. Lo pueden bajar y usar sin ningún problema. Bien, introducción. Vamos ya a los bifes. Esto siempre yo se lo explico a mis alumnos cuando explico a agentes extintores. ¿Cómo estudiar un agente extintor? ¿Cómo preparar una presentación de agente extintor? Primero, ¿qué es el agente extintor? A veces el explicar qué es el agua parece muy sonso, pero también inclusive a veces hay que explicar qué es el agua porque tiene ciertas características que después la definen como agente extintor. En este caso voy a explicar qué es el agente K. Cómo apagan, o sea, sus mecanismos de extinción, ventajas y limitaciones y los usos que tiene el agente extintor. A veces nos centramos muchos en los mecanismos de extinción que tiene el agente extintor y nos olvidamos de uno de los puntos más importantes cuando seleccionamos un agente extintor, que son sus limitaciones. Porque estas son las que nos traen problemas. Tanto sea problemas porque no apagamos, problemas porque expandimos el incendio, o problemas porque el usuario sale lastimado. Así que nunca se olviden cuando están analizando y estudiando un agente extintor y la instalación del sistema de extinción, cuáles son las limitaciones y los problemas que puede ocasionar este agente extintor en comparación con otros. Las ventajas, por eso seleccionamos los agentes extintores, por las ventajas que tiene respecto de otros. Esto va a ser un poco también cómo está encarado el tema. ¿Qué es el combustible fuego K? Vamos a poner en claro este tema porque hasta donde he leído y donde veo, escucho, la definición que se usa queda muy corta. Y como hice la introducción al principio, son combustibles, son tipos de combustible, no son clases de fuego. Los fuegos son otras cosas. Estos son clases de combustible, A, B, C, D y K. Fuego clase K, o combustible clase K. Hasta lo que pude haber leído en internet y en distintos materiales, esto es el alcance que tiene la definición de K. Aceites y grasas de cocción combustibles de origen vegetal o animal. Pero definición que se queda corta de acuerdo a IRAM y de acuerdo a NFPA. Porque falta agregar que son aceites y grasas de cocción combustibles de origen vegetal o animal, pero solo aquellos que están contenidos en artefactos de cocina, por ejemplo una freidora. Esto es un combustible K, o un fuego tipo K, como quieran llamarle cada uno con su librito. ¿Cuáles son las exclusiones? ¿Qué queda excluido de un fuego K, o de un combustible tipo K? El depósito de aceite y de grasa no es fuego K. Cualquier tipo de almacenamiento, en cualquier tipo de condición que se encuentre, no es combustible tipo K. Y no es combustible tipo K todo tipo de aceite y grasa que no se esté usando en la cocina. Porque le agrega un valor, no un valor, una característica muy importante, que es que está a temperatura, a alta temperatura. Y por lo tanto eso ya de por sí le genera ciertas limitaciones a todo el espectro de agentes extintores que conocemos. Agua, dióxido de carbono, espuma, polvos químicos secos, jalones, y no me quiero olvidar de ninguno. Vamos, como estamos en la Argentina, vamos a utilizar IRAM, tanto sea la 3500, que es la que determina cómo es el ensayo de potencial de extinción para fuegos clase K, como la 3697, que es la que determina cómo es el fuego clase K, el agente extintor para el fuego clase K, o sea, lo que vamos a ver que es el acetato de potasio, tienen la misma definición. Aquel que involucra aceites y grasas de cocción combustibles, ya sean vegetales o animal, contenido en artefactos de cocina. En algunos países se lo conoce como fuego clase K. Perdón, como clase F. Un detalle nada más. NFPA, que también la traigo a colación para tenerlo como referencia, porque es una referencia, no hay que desconocerlo, tiene la misma definición. Me gusta más porque es más directa, pero no deja de decir lo mismo que está diciendo nuestra norma IRAM en la Argentina. O sea, repetimos para que no nos olvidemos, un fuego clase K o un combustible clase K son aceites o grasas
de cocción combustibles, sean vegetal o animal, pero solamente aquellos contenidos en artefactos de cocina. Están excluidos todo tipo de depósito y situaciones que se encuentren que no sea en artefactos de cocina. Freidoras, asadores, tractores, planchas de cocina, todo tipo de parrilla y todo tipo de equipamiento que se usa en la cocina donde haya grasa y aceite comestible. Esto es el combustible o el fuego denominado clase K. ¿Debería arrancar? Este es el video, es el mejor video que vi para explicar o justificar por qué una cocina necesita un extintor tipo K. De todos los videos que he visto, este es el que te llega hasta el fondo de los huesos. Bien, entonces vimos qué es el combustible tipo K o el fuego tipo K, vamos a ver qué es el agente K. Por lo general el agente K son sales orgánicas de potasio. El más usado es el acetato de potasio, obviamente diluido en agua con algún otro tipo de aditivos que se le agrega, para usarlos en extinción de incendios. También, aunque parezca raro, se lo conoce como polvo químico húmedo o químico líquido. Parece raro, nosotros en la Argentina nos gusta llamarle agente extintor K, pero en realidad técnicamente es un polvo químico o un químico húmedo o químico líquido, como también se le suele denominar. Y ahí tiene la definición de NFPA 10 de lo que es un químico líquido. Para que cuando escuchen químico líquido, que parece raro, un polvo químico líquido, bueno, se trata de uno de los polvos químicos húmedos, es el acetato de potasio, el agente extintor K para la Argentina. Néstor. Sí. Acá Romina, perdón que te interrumpa, acá Romina hace una pregunta que supongo que también está relacionada con la definición de fuegos clase K. Dice, un incendio que se origine en los ductos porque hay grasa acumulada, ¿lo consideramos K? Es decir, porque no hay limpieza adecuada. Sí, sí, todo lo que sea cocina es K. Sí. Perfecto. Muy Sí, bien. porque cuando esté a temperatura, por lo general los ductos cuando están funcionando están a temperatura, la grasa está, no te digo líquida, pero está en situación, sí, líquida podemos decir inclusive, y cuando prende fuego va a chorrear sobre la parrilla, sobre las cocinas, sobre las planchas, o sobre el entretecho, que es lo que pasó en Paraguay fue. Sí, en Paraguay, sí. 2001 fue, ¿no? Sí, por ahí, pero fue eso, sí. Paraguay, en un shopping, cuando cerraron la puerta de salida y murieron como 300 y pico personas. Y ya que estás, Pero sí, Néstor, es un fuego clase K. Fabián Herrera pregunta, ¿debería entonces ser obligatorio el tener un extintor clase K en las casas también? ¿Qué es esto? A ver, es complicado lo que es una vivienda. Saliendo de lo que es laboral, la vivienda, a ver, si fuese por la cocina tendríamos que tener un K, pero si yo no hago fritura, como en mi casa no hago fritura, ¿para qué quiero un K? En una casa, a ver, lo más fácil es un polvo químico seco. Lo que pasa uno tiene que analizar, si lo llevamos a cuestiones domésticas, yo tengo que analizar cuál es el principal peligro que tengo en materia de incendio, el principal riesgo de incendio. Si yo tengo una freidora y tengo mucho aceite porque me gusta hacer mucha fritura, y posiblemente, más que un extintor K, yo te diría, tener una tapa a mano, o un trapo húmedo en la medida que está haciendo un trapo de piso, un repasador grande, grueso, húmedo cuando estás haciendo fritura. Y limpiar la campana una vez por mes. Yo pondría en mi casa un polvo químico seco.
aunque después va a estar llorando cuando se abre, se descarga. Es complicado, porque no hay el agente extintor ideal que sirva para todo. Ese es el problema. Todavía no se inventó. Todo agente extintor tiene sus ventajas, pero también viene con limitaciones, y esas son las que nos preocupan. No sé si respondí. Sí, sí, Fabián nos está diciendo ok, así que está respondido. Vamos con el videito. Este video es una prueba de lo que es el agente extintor K. Después de la lancita vamos a hablar al final. Lancita sí, lancita no. ¿Qué dice IRAM? ¿Qué dice FPA? Eso no es un ensayo normalizado, es una prueba nada más. Muy bien, eso no hay grandes cosas para ver, ¿no? Es lo mejor que encontré en la aplicación de extintor K sencillito. Bien, vamos a repasar un poco esto del potencial extintor K, porque si vamos a ver matafuegos, como nos gusta llamar en la Argentina matafuegos, en realidad deberíamos empezar a llamar extintores portátiles, pero nos gusta el término matafuego a nosotros en la Argentina, así que seguiremos llamando matafuegos. Para entender qué es la capacidad extintor o el matafuego, primero tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo se mide la capacidad que tiene un extintor de apagar? Lo medimos por el tamaño, lo medimos por el agente extintor que tiene adentro, por cuántos kilos tiene. ¿Cómo medimos la capacidad de apagar de un matafuego? Esto es válido para cualquier agente extintor en matafuego portátil. Vamos a nuestro decreto nacional, el 351 del año 79, en el artículo parte del artículo 176, habla de esto, que los matafuegos se clasifican, identifican, asignándole, una notación consistente en un número seguido de una letra. El número indica la capacidad de extinción y la letra la clase de fuego que corresponde. Esta etiqueta dice que el matafuego de pantalla tiene 2 unidades extintora A, 20 unidades extintora B y tiene C. C no tiene número porque no es un combustible, C es una situación de riesgo, es el riesgo eléctrico al que está expuesto un combustible A, B o K, en este caso que también hay que sumarle a nuestra normativa que no ha actualizado todavía. Acá tenemos tanto IRAM, la 3534, si mal no recuerdo, y nuestro Decreto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo obligan a que los matafuegos estén identificados con esta notación. ¿Esto qué es? Esto nos indica la capacidad que tiene un matafuego de apagar. El matafuego para apagar no se mide en función si es de 10 kilos, de 5 kilos, de 20 kilos, se mide en función de la capacidad extintora que tiene. Y para completar esto, este potencial extintor que tiene un matafuego se determina por ensayo normalizado. O sea, no hay ningún cálculo que me permita saber cuántas unidades extintoras tiene un matafuego. Esto se hace por ensayo normalizado. Hay que llevar el modelo de matafuego a una institución como es IRAM, que hace ensayo, someter los matafuegos a ensayo, y a partir de ahí se obtiene un certificado del potencial de extinción. O sea, ¿qué capacidad logró apagar de un fuego normalizado? Acá tenemos un ejemplo. Y de paso le hacemos propaganda en Melizán. 6A y 60B no salen porque lo quiso poner Melizán, sino porque en algún momento han puesto este matafuego que están viendo en pantalla, lo han sometido a ensayo. Y por lo tanto hay un ensayo y un papel que el fabricante debería darnos, el que nos vende el matafuego debería darnos, que nos dice y nos certifica qué capacidad tiene para apagar ese matafuego.
A veces no le damos importancia a esto, porque no solo, obviamente no voy a explicar todas las normas de potencial de extinción, pero eso implica cierta garantía de que el matafuego tiene capacidad de apagar bajo determinadas condiciones de uso. No es menor esto, no solamente no está certificando la capacidad de apagar, sino la capacidad de apagar bajo determinadas condiciones de uso. Determinados tiempos, cantidad de combustible, cantidad de madera, cantidad de nafta, tiempos de combustión, etcétera, etcétera. Para ir terminando el tema y empezar a hablar de potencial de extintor K. Fíjense, 2 matafuegos de 10 kilos de polvo químico seco. Uno tiene 10A y el otro un A, certificado. Uno tiene 40B y el otro tiene 30B. En el mismo peso tengo 10 veces más de capacidad de apagar. En un cuarto de matafuego tengo la misma capacidad de apagar que uno de 10. Y esto es muy importante porque si estamos seleccionando matafuegos o extintores portátiles para un centro de jubilados, para un lugar donde las personas tienen poca capacidad de levantar carga, o una limitada capacidad para levantar carga, un matafuego de 10 kilos está pesando, de 10 kilos de carga de polvo, pesa 16 kilos completo. Y encima, si le tengo que mover 15, 20 metros, se complica. Uno de 2,5 kilos no debe pesar más de 5 kilos y tiene la misma capacidad extintora. Esto para que se entienda qué implica el potencial de extinción. No porque esté explicando potencial de extinción, sino porque lo que vamos a ver ahora es qué implica el potencial de extinción para los extintores K. Hay ensayos para A, para B, para C y para K. Bien, entonces, Néstor, sí. antes de que cambies de tema, Sebastián Aramburu nos pregunta, dice, el extintor es solo para cocinas, pero en un lugar gastronómico como un restaurante, ¿se debe usar un extintor K en la zona de clientes o comedor? No, en la zona de clientes no, porque no tenés, salvo que estemos hablando de una cocina abierta, donde está en la cocina integrada la parte donde están los comensales. Pero si no, el agente extintor, el extintor K, tanto sea en extintor portátil como en sistemas fijos, va solamente a artefactos de cocina, a la zona de cocina. En la zona comedor pondrás polvo químico seco, pondrás jalón, pondrá lo que considere en función de las características del lugar. Perfecto, Sebastián dice, perfecto entendido, así que pregunta respondida. Muy bien. Vamos entonces a repasar qué implica comprar un extintor que tenga el potencial de extinción certificado. Parezco vendedor de normas IRAN. La norma IRAN es la 3500. El ensayo es muy simple, consiste en apagar una freidora que tiene 36 kilos de aceite vegetal de soja y que tiene una temperatura de autoignición de 363 grados centígrados. La freidora la están viendo en pantalla e implica, no voy a explicar toda la norma, pero implica apagar 2 a 3 fuegos, a 3 freidoras en forma consecutiva, no en forma con el mismo extintor, sino prendiendo, apagando, es media rara la norma, pero bueno, no es para sacarle mano a la norma. Esto es el ensayo. Hay una freidora con 36 kilos de aceite, se la prende fuego, va y se apaga. Se hace lo mismo, se repite 2 veces, se hace lo mismo, se repite 3 veces, hasta 6 veces creo que la norma deja hacer el ensayo. Ahora, a diferencia del A y el B, que tienen números, o sea, yo digo, mi matafuego tiene un A, 10A, 20A, 40B, 60B, para la clase K no hay componente numérico. ¿Es K o no es K? ¿Clasifica para K o no clasifica para K? Entonces, el matafuego, el extintor portátil tipo K, ¿es K o no es K? A ver, que no sea K no quiere decir que no tenga acetato de potasio adentro. Significa que ese extintor que fabrica ese fabricante no superó las pruebas o no fue sometido a ningún ensayo. Ahora sí que le voy a sacar mano a IRAN, porque para los que nos dedicamos a determinar la cantidad de extintores que necesitamos,
Al no tener un componente numérico, la verdad yo no sé si un matafuego de 10 litros, de 6 litros, uno de 6 litros es K y uno de 10 litros sigue siendo K, clasifican los dos como K, no tengo datos todavía, porque la norma no lo determina y no hay metodología todavía hasta donde logré investigar, que me permita calcular cuántos extintores K necesita una cocina en función, no sé, de la cantidad de freidora, de la cantidad de parrilla, de la cantidad de planchas, del tamaño de la campana, o a partir de qué necesitamos un sistema de extinción fijo. Por lo tanto, la falta el componente numérico me lleva a este problema. Deberíamos decir, bueno, este extintor apaga 3 freidoras y una campana, apaga 4 freidoras y 2 campanas. La norma, está bien que la norma es nueva, pero debería avanzar en darnos un poco más de información respecto a cómo selecciono la cantidad de extintores portátiles K que necesita una cocina. Pero bueno, algo es algo, de a poco se va avanzando. Acá está el procedimiento resumido. 2 ensayos consecutivos para la nueva calificación, 3, bueno, eso. Fíjense lo importante de que un extintor haya podido certificar un ensayo de potencial K. Miren este punto de la norma IRAN 3500. El matafuego debe someterse durante 16 horas a su temperatura máxima de operación, que si mal no recuerdo son 50 grados centígrados, y debe someterse a ensayo y cumplir las condiciones del ensayo. ¿Por qué esto? Y sí, obvio, porque el extintor en un área de cocina está sometido a la temperatura del ambiente de cocina, que es un ambiente cargado térmicamente. Un matafuego no ensayado, o que no superó la prueba, y por lo tanto no tiene su correspondiente certificado oficial de potencial de extinción, no hay garantía de que cuando el matafuego esté a temperatura, vaya a funcionar y vaya a apagar. Fíjense qué pequeño detalle que nos agrega un matafuego certificado. Bien, ¿qué se debe cumplir durante un ensayo? ¿Qué se considera que un matafuego calificó o clasificó tipo K? Que extinguió completamente el fuego de la freidora, que es el objetivo principal. No hay reignición durante los 20 minutos posteriores o hasta que la temperatura descienda hasta un mínimo de 33 grados centígrados por debajo de su temperatura de ignición, no de autoignición, o lo que sea mayor. O sea, apaga y no hay reignición, para hacerla simple, durante los posteriores 20 minutos. Y no provoca salpicadura de aceite fuera de la freidora. Porque en objetivo, obviamente, todos los otros agentes extintores producen proyecciones, y lo que no tiene que hacer esto no solamente apagar, sino no provocar salpicaduras, porque va a expandir el incendio hacia otros ambientes, hacia otros equipos, o puede llegar a provocar lesiones en el usuario del extintor. Lesiones serias, porque el aceite caliente quema y mucho. ¿Se va entendiendo cualquier cosa? Van deteniéndome. Características del agente K y limitaciones. Vamos a ver estos dos puntos juntos. Para esto, la norma IRAN que define el acetato de potasio que se usa adentro del extintor debe cumplir la norma IRAN 3697. Cuando compramos un matafuego, el acetato de potasio hay que entender que tiene muchas aplicaciones en la industria. Una de ellas es para extinción de incendio. Por lo tanto, para extinción de incendio, el acetato de potasio no es cualquier acetato de potasio, sino que es un acetato de potasio que va a tener que cumplir con la norma IRAN 3697 para no generar problemas. Por lo tanto, que yo compro un matafuego certificado con normas IRAN implica que el contenido
que tiene ese matafuego en base a acetato de potasio, cumple con la norma 3697. Si yo le hago mantenimiento al matafuego de acetato de potasio en un taller certificado por IRAN, me está garantizando que el recambio de acetato de potasio lo va a hacer con un acetato de potasio que cumple con la norma IRAN 3697. Eso tengo como garantía, porque el matafuego vino fabricado con sello IRAN o se le hace mantenimiento en talleres con sello IRAN. Y sigo vendiendo IRAN. Bien, característica, toxicidad. Bajo condiciones normales de uso no es tóxico, no es para andar desayunando con acetato de potasio a la mañana, ni tomarlo como un vermucito a la tarde. Hablamos en condiciones normales de uso para extinción de incendios, no para la persona que está fabricando, manipulando o recargando permanentemente extintores, que deberíamos analizar la problemática bajo las normas de higiene ocupacional. Esto estamos analizando el acetato de potasio bajo condiciones de el usuario de un extintor portátil que lo va a hacer en forma ocasional. Muy importante, porque cuando vimos los agentes limpios, vimos que muchos de ellos tenían problemas por descomposición térmica, es decir, cuando el agente extintor es sometido a la alta temperatura del incendio, se descomponen en agentes tóxicos. El acetato de potasio no genera compuestos tóxicos cuando se pone en contacto con el aceite prendido a fuego. La norma habla que se pueden producir un poco de irritación en la piel y en el tracto respiratorio durante la exposición. Nada más que eso es lo que estaría generando el acetato de potasio, si cumple con la norma IRAN para el acetato de potasio para incendios. Es estable bajo condiciones normales de uso y temperatura, lo cual es muy importante, porque una cocina el acetato de potasio está, cuando la cocina no está funcionando, está a temperatura normal, 20, 25 grados centígrados, o menos si estamos en invierno, y cuando la cocina está activa, llega a temperatura mucho más alta una cocina, y mucho más si el matafuego está al lado de la parrilla. No son corrosivos, o no deben ser corrosivos con los metales normalmente encontrados en los entornos de cocina. Así que se puede descargar sin problema, que no le va a generar ningún tipo de acción agresiva hacia los metales que se encuentran en la cocina. No se recomienda que se mezcle con otros agentes extintores. El concepto de agente doble con el acetato de potasio no se recomienda. O sea, no voy a descargar acetato de potasio y después le voy a descargar un poquito de polvo químico seco arriba para completar la extinción. No, no está recomendado que se use el acetato de potasio con ningún otro agente extintor. Y acá viene una pregunta que hicieron cuando se anotaron. Alguien de Argentina preguntó la efectividad del acetato de potasio en comparación con el dióxido de carbono. No son comparables. Yo puedo comparar los distintos polvos químicos secos entre sí. Puedo comparar los distintos halones, agentes halogenados entre sí. Puedo comparar las distintas espumas entre sí. O la ventaja de apagar con espuma o apagar con polvo químico seco. Pero como para el fuego clase K no hay otro agente extintor que no sea el K, no hay comparación posible. Hace un par de meses estaba viendo en LinkedIn un video que perdí, lo vi, lo vi y dije que qué bueno, lo dejé pasar y nunca más lo volví a encontrar, sobre un incendio en una parrilla, una parrilla argentina donde se hace asado. Lo estaban apagando con dióxido de carbono. Usaron un matafuego, fueron a buscar el segundo matafuego, fueron a buscar el tercer matafuego, y la grasa de la parrilla seguía prendida a fuego y cada vez más prendida a fuego. A lo mejor alguno tuvo la oportunidad de ver el video. Si lo encuentran, bueno, les agradezco que me envíen el enlace de nuevamente, así lo puedo guardar. Pero no hay comparación. No sé si está la persona que hizo la pregunta y si le he respondido correctamente. Néstor, ya que estás ahí hablando de distintos agentes extintores, tengo un par de preguntas con este tema. Dale.
Walter Pano nos pregunta si el polvo, algo dijiste, pero por las dudas la pregunta final requiere quizás aclaración. Dice, el polvo químico seco, el riesgo que corre en una freidora es la proyección, me imagino que es la salpicadura, ¿no es cierto? Ahora la pregunta que Sí. hace Walter es, ¿lo puede apagar o no? ¿El polvo químico seco puede apagar el fuego de una freidora? Me tiró un tiro al corazón. Más o menos. A ver, vamos a analizarlo, lo voy a analizar, no lo pensé esto. Obviamente el problema de todos los agentes extintores es básicamente que salen a alta presión. ¿eh? Ni hablar el dióxido de carbono que sale a más de 70 bar de presión, así que descartado el dióxido de carbono. El resto sale 10 bar, 12 bar de presión, 8, más o menos andan en esas presiones de acuerdo al agente extintor. Eso lo descarta. Ahora, lo apaga. Y si yo estoy hablando de un ABC, que es fosfato monoamónico, apaga por cortar la reacción química en cadena, en teoría debería apagarlo, y apaga porque aísla. Habría que hacer una prueba. En teoría, analizándolo así fríamente y descartando el tema de la proyección que genera la salida a alta presión del polvo químico seco, yo diría que debería apagarlo. Lo que pasa tampoco enfría. Ese es el problema. El único agente extintor que enfría es el agua. Y obviamente el agua está descartado para tirar en una cocina. Ya vimos lo que pasó en el primer video que mostré, cuando arrojamos agua a un incendio con aceite o grasa. Además, yo me imagino esto, pensemos esto, el extintor más usado es el polvo químico seco. Imagínense una fiesta, imagínense un restaurante para el 24 a la noche, 24 de diciembre a la noche, o para el 31 de diciembre despidiendo el año. 200 invitados en el salón despidiendo el año, festejo, y un matafuego de polvo químico seco se descarga por accidente. O porque falló el extintor, o porque alguien sin saber vio un principio de incendio y lo descargó. No come más nadie. A esa hora, ese día no conseguís nada, no conseguís ni perrito caliente, no conseguí hamburguesa, no conseguí pizza, no conseguí papita frita, no conseguí absolutamente nada para comer, te quedaste con la bebida, con suerte. Así que es otra de las cuestiones por qué el polvo químico seco no hay que usarlo, porque obviamente ensucia muchísimo y tenés que tirar toda la comida, todo, absolutamente todo, y va a estar un tiempito largo limpiando la cocina después. Y además el problema de la corrosión de los equipos. No sé Bien. si respondí. Vamos a ver si nos dice algo con Walter. Igual acá Sebastián Aramburu también tiene una experiencia y está diciendo exactamente lo mismo que vos. Que en una roticería pagaron con 2 extintores ABC de polvo químico seco y quedó todo un desastre. Te transmito Todavía están ahora... limpiando. Sí, todavía están limpiando. Te transmito una pregunta que hizo Pablo Malvéndez a través de Facebook y dice, ¿todos los extintores tipo K son también para combustibles clase A? En Ya caso lo de vamos a que... ver. Ah, bueno, listo. Y la pregunta sigue, dice, en caso de que así sea, ¿el potencial extintor A va a ser siempre el mismo? Pero si viene más adelante, más adelante. Bien, ya que está lo respondemos, así no dejamos el tema porque por ahí después nos vamos a olvidar. Dale. Sí, el extintor portátil puede estar clasificado también como A. O sea, el acetato de potasio está diluido en agua y por lo tanto sirve como agente extintor A. Ahora, tiene que clasificar para que poder saber si es un A, 2A, 5A, 10A, para saber qué capacidad de A tiene. O sea, yo no elijo un matafuego de acetato de potasio para apagar un combustible A. Lo uso si en la situación de la cocina se está prendiendo fuego un repasador, un trapo de piso, o algún combustible A, porque no tengo otra cosa. Es como la espuma enfría, pero no la uso porque enfría, la espuma la uso porque aísla. Es que el acetato de potasio enfríe y sirva para A es una consecuencia de que el acetato de potasio está diluido en agua. No es el objetivo, pero sí puede y se puede usar sin ningún tipo de problema.
Bien, Néstor, y ya que ahí nos dice Pablo que perfecta la respuesta, muchas gracias. Y ya que está, te hago una pregunta que hizo Facundo Alemano, que yo ahí le pedí una aclaración, pero por las dudas te la transmito a ver si cómo la interpretás. Dice, el púrpura K, el polvo químico púrpura K, que es compatible con espuma, ¿cumple la función del químico húmedo K? No, no, el púrpura acá es un polvo químico seco, o un químico seco, como le llaman el resto de los países. Lo que pasa es que se usa como fue diseñado, si mal no recuerdo, para ser usado como agente doble. Sí, es compatible con el agua. Compatible con el agua, para darle mayor alcance y Exacto. para ser usado en fuegos bajo presión. Pero no es un Exactamente. agente húmedo, que es Está distinto, bien. pero sí se lo usa con agua para proyectarlo. Muy bien. Bueno, de momento contestamos todo, Néstor. Muy bien. Por lo tanto, estábamos que no es recomendable mezclar el acetato de potasio con otros agentes tintores, o sea, hacer el efecto de agentes dobles. Para el que no, por ahí no esté en tema, agente doble es cuando se usan dos agentes tintores, o los dos juntos, como el púrpura acá con agua, o primero uno y después el otro, como por ejemplo usar un polvo químico seco para apagar un derrame de inflamable y después tirarle espuma arriba para aislarlo. Esos son agentes dobles, que pueden ser en el mismo equipo, con mangueras dobles, con doble lanza, o los agentes químicos por separado. Está compuesto en base a agua el acetato de potasio, por lo tanto no se usa para cuando hay tensión eléctrica. Así que si estamos hablando de freidoras eléctricas o en un entorno eléctrico, primero cortar la tensión y después apagar. Más allá de que el acetato de potasio no sale a chorro pleno, sale como una pequeña llovizna, ya lo vimos en el video, el segundo video, no juguemos con la electricidad, no, es un tema que no corresponde, jugar con la electricidad. A veces jugamos y terminamos mal. Esto para los que hacen recarga, son las recomendaciones de cómo almacenar el acetato de potasio. No para el almacenamiento del extintor. El extintor se coloca en el lugar que mejor se encuentra dentro del ambiente de cocina. Que a veces no hay mucho ambiente, no hay mucho lugar disponible en las cocinas. Bien, acá hay dos tablas en la norma IRAM. Esta es para aquel que compra el agente extintor concentrado, son algunas de las características que tiene que reunir. Y este el que ya lo compra listo para usarlo diluido. Se puede comprar el acetato de potasio concentrado y hacer la dilución correspondiente. Muy bien. Presentado el agente extintor, vamos al mecanismo de extinción. El principal mecanismo de extinción del acetato, o el único mecanismo de extinción del acetato de potasio, es la saponificación, es decir, convertir la grasa en jabón. Por lo tanto, como vimos en el video, el término sería, desarma la grasa, el aceite, y forma esa capa blanca que vimos en el video, haciendo un efecto de aislamiento y de enfriamiento, producto de que el acetato de potasio tiene agua. Pero no lo uso porque enfría, lo uso porque saponifica y rompe la grasa, convirtiéndola en jabón. Hay que distinguir entre lo que son los mecanismos principales de extinción de un agente extintor de aquellos que son los mecanismos secundarios. El agua enfría, también sofoca, pero no le elijo porque sofoca, le elijo porque enfría, porque la sofocación es una consecuencia de que primero enfrió. Con el acetato de potasio hago lo mismo, el acetato de potasio lo uso porque saponifica la grasa y el aceite. Como consecuencia de la saponificación, genera una capa de espuma que aísla y el agua que contiene el acetato de potasio hace un efecto de enfriamiento. No sé si quedó claro esto de entre lo que es el mecanismo principal de extinción de aquellos que son consecuencia del uso del agente extintor. Enfría y también aísla. Y
se lo puede usar como agente refrigerante para combustibles tipo A. Si yo tengo en el restaurante, se está prendiendo fuego, no sé, el mueble donde tengo los manteles, las servilletas, los papeles y demás, puedo usar el agente del matafuego clase K para apagar, porque es A. De última tiene agua. No es la idea, pero lo puedo usar sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta que conduce la electricidad también. Y la principal característica del acetato de potasio, como vimos en el video y en las características del agente extintor, es que se descarga en forma de niebla. Por lo tanto, evita la salpicadura, que esto es el gran problema que generan todos los agentes extintores, que podrían llegar a usarse, como el dióxido de carbono, el polvo químico seco, por ejemplo. No se usan no solamente porque no lo van a apagar correctamente, sino porque salpican a la hora de la descarga, produciendo el agravamiento del incendio y fundamentalmente quemaduras muy graves al usuario del extintor. Como el primer video que vimos. Ventajas. Minimizan la suciedad y los daños. Obviamente, si lo comparamos con un sustituto en teoría que podría ser el polvo químico seco, el daño que genera es mínimo. De última, descargo la freidora, tiro el aceite, la limpio y la tengo en condiciones de usar en cuestión de un par de horas. Si descargo polvo químico seco en la cocina, y nos va a llevar un tiempito lindo limpiar, más allá de tener que tirar un montón de mercadería, que no está como para tirar comida hoy en día tampoco. No genera salpicaduras, esto es otra de las enormes ventajas del acetato de potasio. Y, visto las principales ventajas, vamos a algunas condiciones de agentes extintores portátiles. Para eso está la norma 3694, que habla sobre los extintores portátiles o manuales para fuegos clase K. Me gustó este inciso de NFPA 10, que dice que aquellos extintores de cocina que no tengan clasificación K deben ser puestos fuera de servicio. Así que no solamente NFPA pide clasificación K, sino que el que no tiene clasificación K no debe ser usado para cocina, o debe ser puesto fuera de servicio. Hay que recordar que en la Argentina todavía no tenemos el combustible tipo K, no fue incorporado a nuestra legislación en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Posiblemente alguna norma local en algún municipio ya lo tenga incorporado, es factible que sí, pero no aparece en nuestra legislación en materia de higiene y seguridad de trabajo los extintores tipo K. Así que viene muy bien tener a mano IRAM, porque cuando hay vacíos legales, estos agujeros legales, lo que tenemos que hacer es recurrir a algo que nos dé un soporte. Y una norma es la confección, un grupo de personas que saben del tema, que se ponen de acuerdo y eligen las mejores prácticas para poder fabricar, usar y ensayar ese agente extintor, ese matafuego, ese equipo. Así que cuando tenemos huecos legales, hay que recurrir a normas reconocidas. IRAM es nuestras normas reconocidas y está bastante actualizado IRAM. Y si no nos gusta IRAM o queremos tener otra referencia, NFPA también es un excelente, nadie puede poner en duda. Si ponen en duda IRAM, NFPA no da como para poner en duda, más allá que uno pueda acordar con ciertos aspectos de determinadas normas, ¿o no? ¿De qué material debe ser el recipiente? Y acá IRAM lo dice clarito. Acero inoxidable austenítico, máximo contenido de carbono 0,03%. Espesor 0,89 milímetros mínimo. Hace casi 20 años en La Plata hubo un accidente, cada tanto aparece en Facebook, explotó un matafuego en La Plata y están hablando siempre de la misma información, de acetato de potasio, que por la foto pareciera que es un recipiente que no es acero inoxidable, que por eso explotó. Así que recipiente de acero inoxidable. No solo porque es un ambiente de cocina donde no podríamos poner un extintor pintado de rojo, porque la pintura podría caer a la comida, sino que obviamente necesitamos que sea de acero inoxidable por cuestiones del agente extintor que tiene adentro.
¿Qué dice la norma IRAN 3517, esta del 2020, nuevita, mayo del 2020, respecto a los extintores a base de sales de potasio? Dice que aquellos recipientes que alguien que está haciendo mantenimiento o recarga vea que no sea de acero inoxidable, debe inutilizarlo. Claro, esto siempre y cuando el que le haga mantenimiento esté conforme a un taller bajo normas IRAN. Si no, no tiene obligación. Estos son los agujeros legales que todavía tenemos. ¿Alguien me prohíbe tener un extintor portátil que no sea de acero inoxidable? No, no está prohibido. ¿Dónde dice que está prohibido? En ningún lado. Ahora, como hay un agujero legal, y cuando haya un accidente, el juez te va a pedir en base a qué usted fabricó un matafuego de acetato de potasio no sé, de otro material que no es acero inoxidable. Bueno, mijito, tiene IRAN, revise IRAN, porque son nuestras normas, son el referente que tenemos en materia de incendio cuando la legislación comete errores o no hay legislación. Vida útil, volvemos a las cuestiones legales, los matafuegos en la Argentina no tienen fecha de vencimiento, legalmente hablando. Los matafuegos no se vuelven obsoletos nunca, en teoría. Pero si aplico IRAN, IRAN dice que 20 años, a partir de la fecha de fabricación. 30 años para dióxido de carbono, ya que recuerdo eso. IRAN también dice que los extintores de acetato de potasio no se pintan ni por fuera ni por dentro. De acero inoxidable quedan bonitos y son muy lindos, así que van como vienen, sin pintura, y tampoco por dentro. Tema lancita. Lancita sí, lancita no. Bien, la norma IRAN, que trata de extintores portátiles para fuego clase K, tuvo una modificación en mayo del 2020. Y habla de que cuando dice cómo se constituye el extintor portátil o manual de acetato de potasio, dice que tiene que tener el agente extintor, gas propulsor, manómetro, manga, tobera, válvula de accionamiento y accesorio. Puede tener incorporado una lanza, porque en la norma original la lanza estaba como obligatoria. Ahora, la norma IRAN que se modificó, hubo una modificación en mayo del 2020, la introduce como optativa. Vamos a ver qué dice IRAN, porque esto de que la lancita sea optativa me genera cierto resquemor. ¿No te gusta la lancita? Bueno, acá tenés lo que dice IRAN desde el año 2013. A veces lo que tiene IRAN que viene lento con algunas cosas, ¿no? NFPA incorpora cambios mucho más rápido, por eso tampoco no tenemos que perder de vista a NFPA. Y el problema de la lancita es que un operador mal entrenado o por problema del estrés que genera el incendio, porque no es un trabajador de cocina, no es un bombero, pueda llegar a meter la lancita por error o por desconocimiento dentro del aceite. Y por lo tanto ahí genera una explosión del aceite, una proyección de aceite a todos lados, expandiendo el incendio y quemándose íntegramente el usuario del extintor. Porque lo que va a hacer es que el agua que ingresa adentro del aceite hierva en forma instantánea. Cuando hierve, expande 1700 veces. Se expande, evapora el agua y expande 1700 veces adentro del aceite. Y por lo tanto es un zafarrancho que ustedes no se dan una terrible idea. El video que vimos, el primer video que vimos, es una pequeña partecita de lo que podría llegar a pasar si metemos la lanza adentro del aceite caliente prendido a fuego. Así que, lancita sí, lancita no, lancita no. Si alguien me pregunta, ¿compramos matafuego con lancita? Yo te digo, la lancita no. Ahora, IRAN todavía la pone como optativa. Me parece que es un error, a mi gusto es un error, pero bueno. Acá tenemos NFPA 18. NFPA 10 del año 2018. Fíjense que no aparece la lancita ni en la descripción del matafuego, ni en el dibujito que lo puse a propósito para que vean que directamente viene la manguera con una boquillita que hace la dispersión del acetato de potasio.
de la solución de acetato de potasio. Así que sin lancita, sin capita, sin lancita. Bien, condiciones de funcionamiento. Esto lo saqué de la norma IRAN 3517, que resumen un montón de características de los extintores portátiles. Vamos directamente al final de la tabla donde está el de acetato de potasio. Vienen en dos presentaciones de 6 litros y de 10 litros. Tienen un tiempo de descarga, si está ensayado. Otra de las características del ensayo, que obviamente no lo expliqué todo, es que tiene que garantizar una descarga de 30 segundos mínimos del 85% de la carga. Esto es una garantía, o sea, que ese matafuego va a descargar el 85% de su carga en mínimo 30 segundos. Esto es un dato que nos podría llegar a ayudar a calcular cuántos extintores puedo poner en una cocina. En 30 segundos, y por ahí en 30 segundos, 2 freidoras te apagás. Y si me está garantizando que tanto sea el de 6 litros como el de 10 litros va a descargar el 85% en 30 minutos, y podría llegar a ser una aproximación de que con 30 segundos podría apagar 2 freidoras. Ahora, es una aproximación porque no tenemos datos. Porque fíjense, el de 6 litros y el de 10 litros, ambos son K. Y ahí donde para mí comete el error, o posiblemente le falte todavía desarrollo a la norma IRAN de certificación para fuegos clase K, porque no puede ser que el de 6 litros sea K y el de 10 litros también sea K. Tiene que haber un numeral que me permita saber cuántos K es uno y cuántos K es el otro. Si no, ¿para qué pongo uno de 10 litros? Si ambos son K. No me da datos para poder hacer un cálculo de extintores. Cuando llevamos el matafuego a mantenimiento anual, el acetato de potasio se debe reemplazar en forma anual. Se tiene que hacer la recarga del extintor. O sea, el acetato de potasio original no se tira, se descarta como residuo, lo cual llevará su tratamiento como corresponde, y hay que colocarle acetato de potasio nuevo. No se puede reutilizar el mismo acetato de potasio. Siempre y cuando el que le hace el mantenimiento y la recarga quiera cumplir o sea un taller certificado. Si se lo llevo a Juan Pirulo, que no está certificado, y bueno, a lo mejor lo cambia y a lo mejor no lo cambia. No tiene por qué hacerlo tampoco, porque no está obligado, no hay legislación. Ese es el gran problema que tenemos. Tenemos un retraso legislativo interesante en materia de incendios. Bueno, esto lo agregué porque, fíjense, la norma IRAN establece cómo hacer un pedido técnico de compra, ¿no? Qué datos deberíamos colocar para comprar los extintores portátiles. Cantidad de extintores solicitada, capacidad, si de 10, 6 o de 10. Si el extintor K que voy a comprar requiere certificación A. Si no voy a comprar, o sea, no es que no va a servir para A, es que el que voy a comprar no quiero o no necesito que venga certificado para A. Lo quiero certificado para acá nada más. Ahora, ¿tiene acetato de potasio diluido en agua? ¿Sirve para A? Sí, sirve. Ahora, no está certificado. Eso es lo que hay que entender qué implica la certificación. Distribución. El único dato que tenemos para calcular matafuegos o extintores portátiles es concepto de distribución. Lo que pasa no me dice cuántos necesito, en función de la cantidad de cocinas o en función de la cantidad de litros de aceite. Me dice en función de la distancia, ni siquiera hay un dato de superficie. La norma IRAN 3694 habla de un recorrido máximo de 9 metros. Si recordamos nuestro decreto 351, habla de 15 metros para un B y 20 metros para un clase A. Para un clase K son 9 metros. Obviamente, dice, como dice acá, previo a cortarse el suministro de energía eléctrica. O de gas también. No sé, cosa que apaguemos el gas y después tengamos una explosión. La norma IRAN, y acá empezamos con algún error de IRAN, la norma IRAN, a ver, la 3694 es del 2014, más allá de que tuvo una actualización en el 2020 con respecto a la lancita. Es nueva, pero del 2014.
Ahora, la 3517, que habla de control y mantenimiento, que es del 2020, marzo del 2020, comete un pequeño error, porque dice la distancia de recorrido hasta el riesgo debe ser como máximo 3 metros, según lo indicado en la norma IRAN 3694. La 3694, que es anterior, habla de 9 metros. Acá alguien metió mal el dedo en la máquina de escribir. Ahora, ¿qué coloco? ¿Matafuego cada 3 metros? ¿Le hago caso a la 3517, que es del 2020? ¿O le hago caso a la 3694, que es del 2014, que es la más específica? Y bueno, cuando tengo este tipo de problema, bienvenido en FPA 10. En FPA 10, la última versión, que es del 2018, habla de 30 pies, 9,1 metros. O sea que podemos concluir que la norma IRAN 3517 ha cometido un pequeño error. Se han comido esta corrección de los 3 metros. Distribución, por lo tanto, los extintores clase K se usan y se deben distribuir cada 9 metros del riesgo. Usos, ya estamos terminando. ¿Cómo andamos de hora? Bien. Usos. Clase A, yo sigo insistiendo, son tipos de combustible, no son tipos de fuego. Clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Son los fuegos para la Argentina, la clasificación que usamos en la Argentina. Para A, no es la idea de usar un extintor de acetato de potasio para este tipo de combustible, pero como está conformado por agua, como dije en varias oportunidades, va a actuar como refrigerante. O sea que se puede usar sin ningún tipo de problema, teniendo en cuenta que está en base a agua y por lo tanto tiene todas las limitaciones que contiene el agua para apagar un incendio. Ahora le hacemos propaganda a Georgia. Alcance de 3 a 4 metros. Se me corrió acá el cuadradito. Y el potencial extintor viene 2A y K. Supuestamente está certificado. Habría que preguntarle a Georgia, habría que pedirle a Georgia el certificado de potencial de extinción. Cuando uno compra un extintor, debería pedir con el extintor el certificado del potencial de extinción, que es distinto a la certificación de la fabricación del extintor. Son tres cosas distintas. El mantenimiento certificado, la compra de un extintor certificado es otra cosa, y que el extintor tenga el ensayo de potencial de extinción, que es obligatorio por legislación argentina. Es lo único que tiene obligatorio un extintor en la Argentina. Para B, no. El acetato de potasio no sirve para fuegos clase B, bajo ningún punto de vista. Es agua, y el agua no se usa con los B, no se usa con los inflamables. C, no, está conformado en base a agua, o sea que tampoco sirve para los combustibles tipo C, o el riesgo C. D, el D no es apto. Los metales combustibles requieren polvos químicos especiales preparados para cada combustible en particular. Y se tiene que hacer un estudio metal por metal. Escapa a esta charla. El K, y sí, son para este tipo de combustibles. Es el único agente extintor que sirve para fuegos clase K. Y con esto, doy por concluida la charla. Y le doy las gracias por haberme escuchado y aguantado esta horita de la tarde. Bien, Néstor, muchas gracias por la presentación, súper clara. De momento no veo más preguntas en el Zoom ni en el Facebook, salvo una que pregunta acá Lucas, que no está relacionada con este tema, pero quizás recordás la pregunta o el dato finito, que dice, ¿qué tiempo de descarga tiene un extintor ABC de 10 kilogramos? Lo vemos, no me acuerdo, pero lo vemos. Perfecto. Mientras busca eso, Néstor, quería agradecerles a todos los que han estado presentes. Hemos tenido inscritos de Argentina, por supuesto, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú. Así que darle las gracias a todos ellos. Y mientras aprovecho también para decir, para comentarles los que están
de instrucción para bomberos, brigadistas, es que vamos a arrancar en diciembre con los cursos presenciales, con todas las normas que requieren para el coronavirus y demás. En este caso vamos a lanzar el curso de la ME 41 FPA, de instructor de incendios 1, así que estén atentos a nuestras redes sociales los interesados para tener más información del caso. Ahora sí, Néstor, te dejo con la pregunta que había hecho Lucas. Sí. Mira, acá está la tabla que resume la norma IRAN 3517, la parte 2, que es de control y mantenimiento de extintores, la versión 2020, que es la nuevita que salió. Y esta tabla la coloqué porque resume muchas características de todos los extintores. Y acá tenés los de dióxido de carbono, 8 segundos de descarga. También el dióxido de carbono depende mucho del potencial de extinción. O sea que a mayor potencial de extinción, la norma le permite mayor tiempo de descarga para apagar. Polvo bajo presión, hasta 10 kilos, entre 1 y 10 kilos, 8 segundos. Debe descargar el 85% de la carga. Los de agua, en general andan 1 minuto los de agua. Más o menos, para que tengas en cuenta. Agua pulverizada 30 segundos y el acetato de potasio 30 segundos. Pero mucho va a depender de la norma con que esté ensayado. ¿He respondido? Sí, sí, acá Lucas nos dice muchas gracias. Así que vamos a hacer un Bueno. repaso más por alguna pregunta. Hay muchos saludos en el chat, así que después te voy a transmitir el chat, Néstor, para que los Con vino leas, ya que arreglamos, muchos... con saludos no hacemos nada. ¿Eh? Botellita de vino a casa. Bueno, después les pasamos el contacto y que te envíen todo directamente por Realmente que ahora están delivery. viniendo a la fiesta y Claro, que no vas vienen a a... tener la bodega llena. Sí, ojo que es alcohol inflamable. Fíjate la gente extintor que vas a proteger eso. Totalmente, sí. Casa está toda protegida. Exacto. Bueno, Néstor, nada, agradecerte nuevamente por esta conferencia y la anterior. Tu conferencia ha sido una doble, así que ha sido el doble de tiempo e inversión en tiempo. Y por supuesto agradecerte por la claridad en los conceptos, por lo sencillo y lo bien que bajás todos los conceptos a la calle, es decir, a lo que uno vive día a día. Así que de parte de Calcic y todo el equipo que formamos Calcic y el ciclo de conferencias, te doy las gracias y bueno, seguramente nos vamos a ver en alguna otra con otro tema. ¿Por qué no? Muy bien. Gracias a todos. Buenas noches. Bien, para todos, muchas gracias por estar nuevamente en otro ciclo de conferencias. Sigan atentos a nuestras redes sociales con la próxima conferencia sobre el tema y la fecha. Y también estén atentos a nuestras redes sociales por los nuevos cursos que vayamos lanzando, tanto en el ámbito virtual y los presenciales que vamos a ir incorporando poco a poco a medida que esta situación vaya normalizándose o vayamos adaptándonos a esta nueva normalidad. Muchas gracias para todos, que tengan buenas noches y nos vemos en la próxima.